Estoy muy contenta por poder compartir con ustedes algo tan importante como es el ver que el Día Internacional de la Mujer no nació durante este tiempo, sino que desde los tiempos bíblicos ya podemos recorrer que hay mujeres extraordinarias en la Biblia, ¿verdad? Que han demostrado realmente ser mujeres líderes. En este sentido, pues, hoy vamos a hablar de una mujer muy extraordinaria, muy importante, conocida por Esther, denominada Esther, llamada Esther. Pero ¿y quién es Esther? Nos preguntamos. Pues vamos a ver a Esther como si fuera el ser. ¿Quién es el ser de Esther? ¿Quién es ella? Es como cuando nos preguntamos ¿quién soy yo? Entonces tenemos que posesionarnos. Nosotros tenemos un pastor que le gusta hacer locuritas, ¿no? Pero unas locuritas constructivas. Nuestro pastor Roberto Coppins acostumbra a hacer acrósticos. Y en este sentido él ha creado uno que se llama La Perla. Ahora, ¿qué es la perla? La perla sabemos que es una joya preciosa. Es una joya que incluso en su sentido más rústico no es perfecta, pero es una joya, no deja de ser joya por eso. Y a pesar de que es rústica, muchas veces el joyero la procesa y la pasa pues para pulirla todavía mucho más. Veamos si Esther se constituye en una perla. Para este acróstico del pastor solamente les quiero dar una punteada y la vamos a revisar al final. Esa punteada tiene que se llama la P, no es otra cosa que el propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida, mujer? ¿Cuál es tu propósito en la vida, hombre? Porque no está dirigido este acróstico solo a la mujer, sino al hombre, pero en este caso nos suscribiremos a Esther. ¿Cuál es el propósito de la mujer? ¿Cuál fue el propósito de Esther? ¿Cuáles son sus emociones sanas? Viene con la E. Las relaciones edificantes. ¿Cómo podríamos ver en Esther las relaciones edificantes? ¿Cuál fue el legado que nos dejó Esther? ¿Y cuál es el amor ágape que ella nos muestra a través de este libro? Es importante que les haya mencionado esto porque lo que quiero es que ustedes lo vayan asumiendo, visualizando, personalizando en ustedes a través de esta narrativa de este libro que hoy vamos a trabajar. Pero antes de empezar de hablar de Esther, tengo que darles un contexto de qué se trata realmente este libro. Realmente no sabemos quién lo escribió. No hay un autor del libro de Esther. Se dice, ¿verdad?, que fue contemporánea de Esdras, Nehemías. Incluso podríamos pensar que Mardoqueo lo pudo haber escrito. Y esto sale o surge a raíz del tipo de forma en que el escritor narra los hechos de Esther. Su lenguaje no tiende a ser griego, pero sí tiende a ser más de tipo judío, su mensaje, su escrito. Entonces eso nos hace pensar esto. Dentro de esto podemos saber pues que este libro fue escrito 460 años antes de Cristo. Específicamente se dice que fue escrito prácticamente pasadito estos hechos, y que fue antes de la caída del Imperio Persa. ¿Quién lo escribió? No importa. Sabemos que el fondo de toda la Biblia hay una persona y un ser perfecto que es el Ahora que sí. nos da el manual de procedimientos Acaba de para entrar. realmente poder comprender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En Persa había un rey llamado Asuero que comandaba 127 provincias. No era cualquier persona, comandaba una región muy amplia. Se dice que desde la India hasta Etiopía. Y este rey, se radicó en Susa, que vemos aquí. Aquí era donde tenía su trono, ¿verdad? Ahora, este rey era muy fiestero, le gustaba la parranda, le gustaba fiestar y daba grandes banquetes, ofrecía grandes banquetes y era muy dadivoso con su gente que invitaba.
Lo hacía en una de estas fiestas, estuvieron grandes personalidades de su estado, estuvieron magistrados, jueces, alcaldes, vamos a contextualizarlo en el tiempo actual, ¿verdad? Estuvieron grandes personalidades, como también estuvo gente de las ciudades y de los pueblos. ¿Qué pasa con estas fiestas? El libro habla de aproximadamente 10 banquetes, entre los que ofreció el rey y entre los que ofreció incluso Esther. Dentro de estos banquetes, eran banquetes de hasta 7 días. Había, las bebidas se servían en tazas de oro. Imagínense qué tan espléndido este rey, que ese banquete era ofrecido incluso con las cortinas y las guirnaldas más hermosas y finas del área. Pasado algunos tiempos de estas fiestas, ya metido en este mundo de licor, entusiasta, festivo, etcétera, y donde todo el mundo estaba igual que él, que habían tomado durante tanto tiempo bebidas, él decide llamar a su reina para que esa reina pudiese ser vista por todos y admirada por todos por su belleza. Y ordenó que la fueran a llamar y que le pusieran este vestido de reina, ¿verdad? Usted se imagina a esa mujer vestida con estas telas preciosas, ¿verdad? Y atuendos totalmente acorde a su posición social, económica y política. ¿Qué pasa? La reina dice, no voy, sencillamente no voy. Y cuando decide no voy, el rey, que estaba no en estado normal, estaba alcoholizado, se molesta muchísimo. Y él decide preguntarle a los eunucos que estaban a su lado qué era lo que acontecía en ese momento para aquella persona, incluyendo su reina, que desobedeciera la orden de un rey, ¿verdad? Y cuando esto sucede, le dice esto, espérate que me fui por aquí por donde no era. Le dice el eunuco que estaba allí, que bueno, que la decisión de eso era llamar, sacarla, destituirla, que fuera destituida de su reinado y que nunca más se parase frente al rey. Ahora bien, es importante también recordar dentro de los antecedentes que había un conflicto continuo entre Israel y los amalecitas. Saltamos a los amalecitas. ¿Y por qué saltamos a los amalecitas? Porque resulta que desde que el pueblo salió de Israel, teníamos una interferencia interna, perdonen, que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, los amalecitas se convirtieron en el pueblo que combatió y persiguió al pueblo judío. Así que había un conflicto histórico allí. Y los primeros en atacar a Israel después de su liberación de Egipto fueron ellos. Esto es importante tenerlo en contexto. También es importante, narra el autor y narra el libro, que el rey en su momento, y es muy famoso el conocido edicto de Amán. Amán tenía como principal esfuerzo destruir a todos los judíos durante el Antiguo Testamento. Miren qué importante va a ser la posición de Esther, una mujer en la Biblia, para esta situación de combatir a un grupo que ya venía combatiendo desde tiempo atrás al pueblo judío. Ok, venimos a la destitución nuevamente de la reina Vasti. La reina Vasti es destituida porque el eunuco Memucán le aconsejó al rey que la costumbre era esa, que tenía que ser destituida. ¿Y por qué? Porque esto también era político. O sea, al destituirla, al no destituirla y ella haberse negado y desobedecido al rey, entonces todas las mujeres podrían tomar esto con sus respectivos esposos y en los respectivos pueblos y autoridades, y la mujer ocuparía una posición, entre comillas, que no le correspondía. Entonces, por supuesto que la decisión del rey le agradó a él, entonces destituir a la reina Vasti, y en efecto fue destituida, echada y desechada. Ahora bien, ¿qué pasa?
aquí empieza a surgir una mujer conocida como Esther. Esther, ¿quién era? Era una mujer huérfana de padre y madre que había sido criada por su primo Mardoqueo. O sea, ella no era una mujer de clase social alta ni media, siquiera una mujer del pueblo. Era una mujer que no tuvo padre ni madre, era una mujer que había crecido solo al lado de un primo que la amó, ¿verdad? La quiso, la cuidó, le enseñó, la llevó en la palabra, en su fe, y le enseñó realmente a ser una mujer noble. El rey ordena buscar a las doncellas más hermosas de la región. Y por supuesto, una de las características que está en la narración es que Esther era hermosa. Y ella fue llevada entre las tantas doncellas que pudieron conseguir para poder ser presentadas al rey. Ella sobresale, ¿verdad? Y comienza un proceso de transformación. Entonces aquí también hacemos un alto de que no es que Esther llega directamente donde el rey, sino que debe pasar por un proceso para prepararse para ser, entre comillas, digna de presentarse ante un rey. Y el jefe del harén queda también prendado de ella y le pone a su disposición incluso 7 doncellas que son las que la van a ayudar en este proceso. Imagínense todos esos aceites, todos esos baños, ¿verdad? Todos esos cuidados de cabello, la piel, la alimentación especial que se le dio a ella. Fue una cosa impresionante. ¿Casualidad? Lo dejo a que ustedes piensen. ¿Casualidad? ¿O nosotros todos y todas nacemos con un propósito? Esther se le prohibió por Mardoqueo, su primo, quien le había adoptado como padre, le prohibió que ella dijera su nacionalidad, que dijera de dónde era ella, quién era ella, que era judía. Y Esther fue obediente y nunca, hasta el momento que así lo consideró, mencionó de dónde era su procedencia. Su primo Mardoqueo, que era su mentor, como ustedes saben, en la iglesia tenemos mentores, era su mentor, no la dejaba sola. Siempre estaba a la puerta del rey. Todo el tiempo estaba pendiente de cómo ella estaba siendo conducida, cómo estaba siendo tratada. Estaba cuidando a Esther. También eso tenía un propósito, pero estamos ahora hablando de Esther. Entonces, como le decía, debía pasar todo un proceso de preparación que duraba 12 meses. Imaginen si nosotros queremos bajar en 10 días de peso. Pasado el tiempo, en verdad, pasado los 2 meses, llega un momento en que ella tiene que ser presentada al rey y efectivamente la presentan en el mes 10 del mes de Tebet durante el 7º año de su reinado. Esther no le pide nada al rey, porque eso se lo había aconsejado el hombre que la había preparado, y fue proclamada reina en lugar de Vasti porque el rey quedó prendado de ella, ¿verdad? El rey apenas la vio, de entre todas las que había, ella fue la escogida. Pero recordemos, ella era hermosa, pero ella fue pasada por un proceso. La perla se tiene que pulir. ¿Qué es lo relevante aquí? Mardoqueo, que estaba siempre a la puerta del rey, recordémonos de lo que les hablé de los amalecitas. Ahora también contextualicemos esto. Mardoqueo, que estaba siempre a la puerta del rey, detectó que miembros de la guardia del rey estaban conspirando para asesinarlo. ¿Y qué hace Mardoqueo? Mardoqueo le dice a la reina Esther lo que está pasando y la reina se lo dice al rey. Le informa lo que estaba pasando y en efecto hacen la investigación y ordenan pues que estos sean eliminados, para no decir asesinados. Ahora, vamos a ver Mardoqueo, este hombre judío,
¿verdad? De la familia de Benjamín, él le dice a Esther lo que están conspirando como el rey. ¿Quién es Mardoqueo? Tenemos que reconocer que Mardoqueo era un hombre de fe. Otra de las cosas muy importantes que quiero resaltar aquí, porque estamos hombres y mujeres, que él, a pesar de que Esther se convirtió en la reina Basti, jamás dejó de ser su primo que la crió y no soltó su mentoría, no soltó su seguimiento a Esther de cuidado y de lo que ella hacía y qué decirle y qué no decir. Mostró fidelidad a Dios y a sus creencias. Él no se arrodilló ante una investidura que no fuera Dios. No se arrodilló entonces ante ¿quién? Ante Amán. Recuerdan que les hablé del edicto de Amán que explicamos dentro de un ratito, donde Amán fue empoderado por el rey para ser su segundo, ¿verdad? Pero Amán odiaba a los judíos. Cuando él se entera que Mardoqueo era judío y le dicen que de todos, porque en el edicto decía que él tenía que, todo el que se cruzaba con Amán tenía que arrodillarse, Mardoqueo jamás se arrodillaba. Y esto enfurecía enormemente a este hombre que indudablemente era narcisista, era orgulloso, era idólatra y no creía, ¿verdad?, que él no tenía que arrodillarse, y eso lo molestaba. Entonces él hace un plan. Pero Mardoqueo descubrió una conspiración contra el rey que fue la de los guardias de la puerta. Pero paralelamente, Amán, cuando ve que él no se arrodilla ante su paso, planea su muerte. Pero no solamente planea su muerte, sino que planea la muerte de todo el pueblo judío que está en ese territorio. Indudablemente se lo plantea el rey. ¿Y el rey qué hace? El rey sella a Amán ese decreto y se propaga por todo el territorio que ellos iban a ser aniquilados. Hablaremos, por ejemplo, de un holocausto. ¿Okay? Exigió, ante esta situación, Mardoqueo le exige a la reina, Esther, que hable con el rey. Y Esther realmente se asusta. ¿Por qué Esther se asusta? Porque es que había un procedimiento para hablar con el rey. Y no podía hablar ella con el rey y decirle lo que se estaba conspirando, porque el rey no la había llamado. Tenía más de 30 días, aproximadamente 30 días, que ella no veía al rey, y acercarse donde estaba el rey sin ser llamado por era simplemente penado con la muerte. Así que ella sintió miedo como persona humana. Amán, por su parte, ya había recibido el puesto de comandante general. Todas las personas se inclinaban y quiero que recordemos la persecución que viene de sus antecesores, de sus padres también, cuando el pueblo sale de Egipto, guiado por Moisés, que allí inicia la persecución. Le pidió al el rey exterminar a todo el pueblo porque se asume que estaban en rebeldía, que no seguían sus costumbres, etc. Cuando esto sucede, ¿qué hizo Mardoqueo al enterarse del edicto del rey? El Mardoqueo rasga sus ropas, ¿verdad? Se tira ceniza y le informan a Esther de esto que está pasando. Ella se angustia por él, le manda ropas limpias, ¿verdad? A que él se cambie, que qué es lo que le... Y que qué es lo que le está pasando, le llevan la ropa, él se niega, etcétera, y ella dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y Mardoqueo le dice lo que está pasando del edicto que se le ha dado a Amán. Y le exige a Esther que le pida clemencia al rey y que implore por su pueblo. Escúchese, era prohibido entrar a donde el rey estaba sin ser llamado. El rey había empoderado. Y Mardoqueo le pide a esta mujer que se atreva a desafiar las costumbres y que se presente ante el rey, y ella le da miedo porque él no la había llamado. Ella sabía que podía enfrentar la pena de muerte y a pesar de que el rey, ella pudiese esperar que la entendiera, nosotras y nosotros muchas veces tenemos miedo.
Pero miren lo que le dice Mardoqueo, miren lo que le dice su mentor, su guía espiritual. Le dice que su acción no iba a pasar desapercibida. Ella podía no ir a hablar donde el rey, le habla con autoridad. No puede, si, no vayas, pero eso no te va a liberar, ¿verdad? De que seas muerta con toda tu familia por no haber hecho, no haber obedecido. Ante ese llamado de atención fuerte que le hace Mardoqueo a Esther, a quien ella siempre ha obedecido y ha sido su guía total, ha sido el padre que la adoptó y tiene obediencia leal, decide obedecer, pero miren la condición de Esther. Esther le dice y le dice a Mardoqueo que todo el pueblo que se encuentra en Susa, que era el lugar donde estaba el reinado del rey y donde ellos vivían, orara y ayunara por 3 días. Esa fue la respuesta después que ella medio que tambaleó, se volvió a posesionar y recupera sus herramientas y le dice que el pueblo ore y ayune por 3 días, día y noche. No 2 horas, no nada más al mediodía, 3 días y 3 noches completos. Y le agrega, yo, o sea, ella iba a orar con sus doncellas de igual manera. Entonces aquí vemos que hace apropio de las herramientas espirituales del ayuno y la oración para prepararse como una perla, todavía perfeccionándose en este proceso, para enfrentarse a un rey y dice y agrega, y si por ello debo perecer, entonces que perezca. O sea, que si ella tuviese que morir por enfrentar al rey sin ser invitada para hablar e implorar clemencia por su pueblo, pues que pereciese. Entonces aquí hablamos del gran amor que tenía Esther a su pueblo, que me hace recordar el amor ágape del Padre, cuando mandó a su único hijo primogénito, ¿verdad?, a que muriese en una cruz de tal manera para salvarnos a todos y a cada uno de nosotros, ¿verdad?, por nuestros pecados. Entonces estamos viendo de que Esther es una mujer temerosa de Dios, temerosa de la justicia. También es una mujer obediente, es una mujer que ayuna y ora, es una mujer sabia y astuta, porque ella va y enfrenta al rey y le dice, si es, parafraseándoselos, si es su voluntad y cree que puede hacerse, me gustaría. O sea, sabia, astuta, no lo impone, lo sugiere, le consulta y le pide paralelamente. Valiente, porque si está en riesgo tu vida y sabes que estás a punto de ser muerta o asesinada, ¿verdad? Tú vas al cañón. Es una mujer valiente que se enfrenta contra un rey que no era un rey muy bueno, no era un rey tampoco santo, simpática y atenta. Ella se ganó todas las gracias de la gente durante este proceso. La gente la quería, ella cayó en gracia. Era bellísima, pero también, miren, toma de decisiones. Mardoqueo la cuestiona y ella reacciona y toma decisiones y dice que va a hacer ayuno y oración. 3 días, me presento ante el rey, le pido, y si tengo que morir, muero. Radical, toma de decisiones, una mujer con toma de decisiones. El rey en una de estas tiene un insomnio, no puede dormir, pareciera que estábamos en el tiempo de la pandemia, la gente no puede dormir, pues el rey como hombre tampoco podía dormir en su tiempo, y mandó a buscar las crónicas reales, esos son como los expedientes X, mandó a buscar todas las crónicas de lo que estaba pasando, y allí se da cuenta, ¿verdad?, de que había un hombre que se llamaba Mardoqueo, que fue quien delató a aquellos guardias que estaban conspirando para asesinarlo. Y pregunta, ¿y cómo honraron a este hombre? Y le contestan, no se ha hecho nada. ¿Cómo? Bueno, les cuento. Aparece Amán y el rey le dice, parafraseándoles también rapidito,
¿Qué harías tú con un hombre que te defiende y que evita que seas asesinado? Y Amán, que iba a pedirle en ese momento embalar a Mardoqueo, o sea, meterle un palo de 25 metros que había mandado a poner para poder guindarlo a él, porque lo iba a asesinar, le dice, pero pensó que era para él, ¿no? Que lo había honrado, porque era su segundo comandante, su comandante en jefe. Le dice, bueno, lo paseo por la ciudad, le pongo vestiduras que haya usado el rey, le pongo las togas, etcétera, 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 ¿verdad? Lo pongo de lujo. Entonces el rey le dice, anda, corre, busca el caballo y busca a Mardoqueo y haz todo lo que has dicho que tú harías, porque a ese hombre hay que honrarlo. O sea, allí hay otra acción. ¿Quién determinó eso? ¿Por casualidad? Entonces vemos que a pesar de que Dios no se menciona en el libro de Esther como Dios, Dios está presente en toda situación. Entonces, lo que iba contra Mardoqueo se le revierte y Mardoqueo es exaltado. Ahora, Esther le pide al rey, le ofrece al rey un banquete, perdón, y le dice que invite a Amán, sabiduría. Ella le ofrece un banquete, era la tendencia de allí. Ella le ofrece un banquete y le dice, invite a Amán. Amán estaba por las nubes. Se fonde la mujer, la familia, y le dijo, miren que también estoy, tantas riquezas que tengo ahora, miren que también estoy, que ahora hasta la reina Esther me invita a un banquete con el rey. El hombre estaba megalomaníaco, delirio de grandeza se llama eso en español. ¿Qué pasa? Amán fue al banquete de Esther. Pidió, Esther en ese momento el rey le había dicho, dime qué quieres y si así sea te daré la mitad de mi reino. Miren qué tan enamorado estaba el rey de Esther. Es como si yo hablara de César, que César, si yo le pido la casa, el carro y todas sus cuentas y todo, César me las da todas, él no me da la mitad. Bueno, el rey le daba la mitad del reino. ¿Ve? Estaba caído con Esther. Suplicó que le pusiera el fin y que por favor liberara a su pueblo, pero él dice, ¿de qué estás hablando? No sabía. Entonces le dice, este hombre, y por eso regreso un poquito a la imagen que visualiza, ¿verdad? Le dice, este hombre ha mandado asesinar, exterminar a mi pueblo, y ahí ella empieza entonces a identificarse. Pero miren todo el tiempo que ha pasado, y cuando llega este momento, ya Esther está posesionada de ser una reina, ya tiene todos los atributos, está empoderada en su oración y ayuno, tiene un plan para actuar y su plan tiene un propósito, ¿verdad? El rey se molesta, por supuesto, con lo que está haciendo y ordena que se empalara a Amán. O sea, ¿y dónde lo van a empalar? O sea, esos palos largos, imagínense, meten al hombre ahí, lo guindan y lo va a hacer, ¿verdad? En aquel empalaje, voy a inventar esa palabra, que había destinado a Amán para Mardoqueo. Allí, en ese que había destinado para Mardoqueo, allí es empalado Amán. Miren el poder de Dios. Miren cómo Dios nos va mostrando aún a través de su gente, a través de Esther, a través de Mardoqueo, ¿verdad? A través de cada uno de ustedes, su gran amor, su gran misericordia por su pueblo y cómo nos protege. Entonces, a Esther no solamente se asesina a Amán, ¿verdad? Se le dan todas las tierras. Y el rey le dijo entonces quién era ella y quién era Mardoqueo. Y Mardoqueo entonces fue entregado los sellos. O sea, el anillo con el cual él que tenía Amán, se lo da el rey a Mardoqueo. Miren cómo va cambiando la historia. Y le dice a ellos que busquen a los escribientes y redacten, porque ella le pide que elimine el edicto de Amán, que era aniquilar al pueblo judío. Pero el sello ya no podía ser eliminado. Entonces lo que se hace es otro decreto, en donde se autoriza al pueblo judío a defenderse.
Y Mardoqueo y Esther, ¿verdad? Hacen el edicto y le pasan por todos los lugares de Persa, donde están los judíos, que ellos pueden defenderse contra el ataque de los amalecitas. Bueno, indudablemente los judíos matan a sus enemigos. Los judíos aniquilaron a 500 y los 10 hijos de Amán, porque Esther incluso le pide, ya cuando viene la última etapa, que empale a cada uno de los hijos de Amán, y el rey todo se lo concede a esta mujer. O sea, ella fue una mujer de carácter, porque no se quedó solamente con que fuera perdonada la vida o la vida de Mardoqueo, sino que era hasta el final, era cerrar con el capítulo realmente. El rey le pregunta a Esther qué deseo tiene y ella le pide que otro concede permiso a los judíos de Susa de prorrogar un día, ¿verdad? Porque dice hasta mañana, el edicto de ese día que le permita que sean empalados estos hombres. O sea, si ya había sido muerto su padre y empalabas a los hijos, estabas erradicando, ¿verdad?, a tus enemigos, porque estabas erradicando la cabeza. Es una estratega en un tema de guerra. El rey también se defendió y liberó a sus enemigos. Ellos mataron a 75,000 personas que los odiaban y celebraron los banquetes. Miren, mataron mucha gente, el pueblo judío, contra los amalecitas. Ahí hubo una guerra que se dio. Pero ¿qué visualiza el rey? El rey Asuero. El rey Asuero visualiza que si ellos habían matado en Susa, lugar donde ellos estaban colocados, a tanta gente, a tantos contrarios, ¿qué más no habrían hecho en las otras provincias? Y se da cuenta de que estos dos seres son personas con poder, que están apoyados por una fuerza, por un ser que no es el que él tenía, porque por más que él quisiera no tuvo ese poder. Entonces, esto es sumamente importante, él visualiza eso y ellos le hacen una fiesta que se llama el Purim, que es lo que se celebra cada tiempo, ¿verdad? Cada periodo. También aquí quería pues presentarles ahora, en este sentido, hemos visto a lo largo de todo esto que les acabo de presentar, de dónde sale Esther. Esther sale sin respaldo, no tenía padre ni madre, ¿verdad? También de la nada se convierte en una mujer agraciada delante de una competición de reinas. Y no solamente es agraciado, sino que se convierte en la elegida. No solamente se convierte en la elegida, sino que es la mujer que realmente asume el control, asume la posición en primera línea para enfrentarse al rey y contrariar ya una disposición que había dado mediante un edicto para que ellos pudieran defenderse como pueblo judío. El objetivo de esto, decía el autor del libro, era exterminar a los judíos, el pueblo escogido de Dios. Y esto jamás iba a pasar, porque si Esther se hubiera opuesto, ya Mardoqueo lo había dicho, por otro lado vendrá la ayuda, pero aquel que no obedece perecerá. Entonces vamos a la perla, gente. ¿Qué es la perla? Recordemos. ¿Será Esther una perla? ¿Serás tu mujer una perla? Dice que la perla tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Esther? El propósito de Esther era liberar a su pueblo del exterminio, del holocausto, de la muerte. Propósito que fue cumplido, respaldado por Dios. ¿Tenía Esther emociones sanas? Claro que sí. El miedo que ella sintió es un miedo que todos tenemos en la vida. El miedo no siempre va a ser malo. El miedo te puede paralizar, pero también te puede preparar para defenderte. Cuando tú vas al fuego, levantas la mano para protegerte. Entonces ella, ¿verdad?, superó ese miedo, utilizó sus herramientas de ayuno y oración. Entonces manejó sus emociones. Relaciones edificantes. Su primo Mardoqueo, su mentor, su padre adoptivo, su guía espiritual, la guió durante toda su vida, siendo una humilde mujer y siendo una reina.
Nunca olvidó de dónde venía ni a dónde quería llegar. Siempre tuvo una relación edificante, siempre pudo conectar con ese rey porque siempre fue una mujer leal. Su legado, fe, desafiante, desafió, ¿verdad?, el poderío político de ese momento de un grupo contrario, como mujer, a través de la fe, ayuno y oración. Obediente, obedeció por completo lo que tenía que hacer para liberar y cumplir el propósito. Fue obediente. Mantuvo la fe en la oración. La Biblia dice orar sin cesar, en todo momento. No hay situación en la vida que la oración no nos pueda ayudar. Eso está allí. Valentía. Esta fue una mujer valiente ante la adversidad. No se amarró, no se escondió. Salió, tomó la batuta y enfrentó. Amor ágape. Si es necesario morir, ella moriría por su pueblo y no lo dijo, lo actuó, se enfrentó. Ese amor ágape que tuvo el Padre, como les dije hace un momento, de haber mandado a Jesucristo para que muriera por nosotros, ¿verdad? Aún antes de nacer y nuestros pecados fueran limpiados, la inmundicia que cargó Cristo en la cruz y por eso esa gran muerte tan dolorosa que Jesús ya sabía que la iba a pasar, también fue por obedecer al Padre, ¿verdad? Cuando Él dijo, hágase en mí según tu palabra. Así también lo hizo Esther cuando dijo, si es necesario que perezca, pereceré. Entonces, con esto también quiero pues dar por cerrado, ya vimos esto de la visualización del rey y espero poder haber dado un pantallazo real de esta mujer extraordinaria que realmente nos enseña a hombres y a mujeres la importancia de saber y buscar cuál es el propósito de nuestras vidas, cuál es realmente el motivo por el cual estamos en esta vida. No importa que Esther vivió allá, nosotros también tenemos un propósito, tenemos unas relaciones edificantes, tenemos un legado, tenemos amor por cada uno de todos de nosotros, no solamente de nuestra familia. Bueno, y les tengo otra sorpresa. Yo les quiero compartir ahora, hemos visto a una mujer de la Biblia, hemos leído y los invito a que busquen. Hay un mundo de información que está aún no solamente en el libro de Esther, sino de todo lo que viene la historia que trae los amares. Léanlo, por favor, yo estoy fascinada. Lo otro es que ahora vamos a contextualizar esa mujer extraordinaria. No está en la Biblia solamente, también está aquí. Y para eso los voy a dejar con Georgina. Para mí es sumamente emocionante pues contarle algo de mi larga vida a través de los caminos del Señor y hacer de La Perla, que para mí ha sido un boom en mi vida, La Perla, todo el que me conoce, imagínense que en el trabajo ya me llaman La Perla, llegó La Perla. A mí me encanta todo esto, en La Perla sentí como Dios me identificó con todo esto. Les cuento, miren, porque como tenemos problemas con el tiempo y yo hablo mucho, entonces, en el 2015 se va mi antiguo jefe, como ustedes saben, yo tengo 30 años trabajando en la Contraloría, pero en aquel entonces yo era supervisora agropecuaria, era la única mujer agropecuaria supervisora dentro de la Contraloría General de la República, ¿verdad? Entonces tenía todos esos hombres siempre en contra mía y siempre tratando de motivarme y todo lo demás, pero luchaba contra todo eso diariamente y Dios es testigo, a punto de que yo me iba los sábados en ayuno a la oficina para orar solamente solita dentro de la oficina de lo fuerte que era para mí la presión ahí dentro, pero nunca desmayé. Pero llegó un momento en que ese jefe pues se retira y sube uno de los de la tropa, que eran los que me hostigaban siempre. Entonces, la lucha fue peor, fue más constante. Ya no solamente me oprimía en la parte laboral, sino que me acosaba sexualmente también. Pero su esposa trabajaba ahí y en mí existía ese respeto para ella, pues no quería acusarlo por ella porque era una mujer enferma de cáncer. Y entonces para mí era algo agobiante. De esto se entera nuestro director, pues él, de la presión que había, y habla conmigo y me dice que me va a cambiar de puesto, pues que me va a mudar de oficina. Y yo lo sentí injusto,
porque yo no había hecho nada para ser cambiada. Iba a dejar mi posición de tantos años para ir a otra oficina que tenía el mismo nivel, de repente en el mismo nivel jerárquico o en la misma condición del perfil, pero me iba a sentir como que me había despojado, como si hubiese hecho algo. Y para mí era ofensivo todo eso ante todo el mundo. O sea, la vergüenza para mí era muy grande. Pero ese día decido irme al culto, pues, y decir, Señor, dame una palabra si tú quieres que yo me mueva. Porque yo podía, ustedes se imaginan, yo podía mover la Contraloría, hacer mil cosas y yo me iba, o sea, simplemente por orgullo, y yo sabía que tenía la razón. Pero me voy al culto, pues, ese día, y ese día, pues, viene y predica un siervo, un hermano, y yo dije, ay, Señor, pero este hermano no es ni siquiera de testimonio. ¿Qué me vas a decir a través de este hermano? Pero recordé que cuando Dios le va a hablar a uno, aunque sea de las piedras, por los letreros, por lo que sea, Dios te da el mensaje. Y bueno, decidí abrir mi corazón a la prédica, pues, y el hermano comienza a predicar y a hablar, no sé qué, y yo atenta, buscando la profundidad de la palabra de Dios. Y el hermano en un momento me señala así literal y me dice, mujer, acepta la disciplina del hombre, que yo te voy a honrar. Escuchen, yo me ericé toda y sentí que era de Dios, porque yo fui en busca de una palabra. Cuando llego el lunes, voy muy temprano en el directorio y le digo, acepto el cambio, cámbieme, aunque para mí sea humanamente vergonzoso, pero lo hago porque Dios así me ha dicho que me vaya. Y él me dice, de que, oye, y tú estás estudiando la palabra. Y yo dije, ¿por qué? Porque tú hablas como ellos. Y eso fue la ratificación de que Dios me dijo, muévete. Me fui para esa otra oficina, ya todo el mundo estaba aprensivo, ustedes se imaginan, viene Georgina porque la echaron de allá, porque yo no sé qué, porque no sé cuánto. Me fui para esa oficina con todo mi corazón dispuesto y empecé a hacer otro tipo de funciones. Y allí en ese puesto llega a mi mano un panfleto de la docencia superior, donde tenía un montón de descuento por egresada, por trabajadora de la Contraloría, por Sigma Lambda, por un montón de cosas venían un montón de descuento para mí. O sea que el posgrado ese me salía en $80 mensuales. Era un regalo de Dios porque los posgrados no cuestan eso, señores. Y yo entendí, yo docente, bueno, ok, allí entendí mi propósito, mi P. Dios me llamaba a ser docente. Entré con un grupo de personas y ellos no terminaron. Yo fui la única que me gradué de ese grupo de docentes. Entro a practicar a la Universidad de Panamá, ¿verdad? La docencia que había estudiado, y ¿ustedes qué creen? Me quedo trabajando de asistente de uno de los profesores. Me dicen otra gente, oye, esa maleantería tuya, ¿cómo lo hiciste si a la universidad no entra la gente así? Yo decía, eso es Dios. Entonces, por unirme con emociones sanas, con tener emociones sanas con personas que me eran agradables, pues se cumple mi E, ¿verdad que sí? Porque ellos me dieron el panfleto para poder ir a estudiar allí. Entonces, mientras estoy ahí muy emocionada, no sé qué, las relaciones edificantes, estando en la Universidad de Panamá, entro a la parte de la docencia media. Ustedes saben que yo soy profesora de docencia media y Dios me da la oportunidad de despertar ante el sueño de darle clase a los privados de libertad. Entonces, esas relaciones edificantes me hacen exponer mi sueño, pero los maestros estaban buscando arreglo económico y dice en ese tiempo la ministra que para poder recibir el acuerdo, eso yo tenía que ser idónea al puesto de directora que me estaban ofreciendo. Así que tuve que volver a estudiar la docencia media y premedia. Tuve que invertir otro tiempo, pero las relaciones edificantes me mantenían en ese mismo puesto. Estando allí en la lucha con todo eso, encuentro mi legado, ¿verdad? Mi legado era ayudar al más necesitado, acordarme de los presos, acordarme de todas las personas que no habían estudiado y a través de mí van a tener una oportunidad. Se cumple la L del legado. ¿Por qué? Porque fui obediente a la voz del Señor. Me olvidé de mi orgullo, me olvidé de los 20 y pico años de servicios que tenía, de la degradación para mí. O sea, todo Georgina se quedó atrás. Entendí que para esa hora había llegado como Esther. Por eso que a mí también me gusta mucho el libro de Esther, y cuando Melba me propone eso, le digo, amén, ¿qué clase de testimonio quiere que tenga? Que tengo bastante en la línea. Entonces, como era a través de la perla, quise compartirle cómo todavía en este tiempo existimos mujeres que vivimos a través de la perla.
Por eso es que cuando yo escuché al pastor Roberto con la perla, digo, esta soy yo. Y ha sido mi eslogan. Todo el que ve mi Facebook dice, la perla vive como la perla, para que la gente me pregunte, ¿qué es la perla? Y me sacaron hasta un sticker de la perla. Yo tengo un sticker que dice, vive como la perla. Así que eso yo lo hice mío. Entonces, en la A de la perla, que es el amor ágape, el amor hacia el prójimo, hacia el que necesita, a mis hijos. Una vez yo le preguntaba al Señor un domingo, Señor, dime qué es lo que quieres que haga para ti. Con lágrimas en los ojos lloraba. Y apenas salí del culto esa vez, me acuerdo, se acerca una hermana y me dice, ¿usted va para su casa? Le digo, sí. ¿Usted me podría dar el bote? Y yo me quedé así, la miré, yo, ¿cómo no? En esa misma semana me buscaron para que consiguiera unas mochilas para unos niños, para que ayudara. Entonces, entendí la voz, desperté y dice, para eso me quieres, Dios, para estar en la brecha por el mal más necesitado. Eso despertó en mí el amor ágape. Y miren, yo tengo 44 años conocer al Señor desde que era una niñita. Desde los 14 Dios puso en mi corazón el deseo por servirle en ese tipo de enseñanzas a los privados de libertad. Pero fueron 34 años después que ese propósito se cumplió. Entonces la perla existe aún en el 2021 para mujeres como tú, como yo y como todas las que nos visitan. Dios tiene legado a todo el que decide obedecerle. Dios tiene propósito, tiene relaciones edificantes que nos van a llevar a cumplir su propósito. Nos va a dar emociones sanas y sobre todo el legado no va a morir, pero tenemos que ser obedientes y ese amor va a fluir. Que Dios les bendiga.